Dios le bendiga. Damos gracias al Señor en esta noche. Qué bueno es estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios en este su programa Buenas Nuevas para usted. Honramos al Todopoderoso y en esta noche pedimos que la gloria de Dios sea sobre su vida, que Dios continúe bendiciéndole de una manera extraordinaria, que Dios continúa haciendo esa obra que empezó en cada uno de ustedes y hoy nos gozamos en Dios por sus misericordias. Él es Dios bueno, glorioso, poderoso y digno de suprema alabanza, de exaltación, de adoración, porque Él es el santo, el sublime, todopoderoso. Y hoy nos gozamos en su presencia, el eterno Dios todopoderoso. Aleluya. Exaltamos su nombre, su gloria, su majestuosidad y la grandeza de ese Dios especial. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios, porque en el Señor no nos hace falta nada. En Él estamos completos. Y ese es el Dios verdadero, el Dios bueno, el Dios santo, porque para siempre es esa misericordia de nuestro Dios. Así que hoy nos gozamos con toda bendición y pedimos que Dios siga manifestándose en su vida, que en esta noche podamos compartir esa poderosa palabra, que Dios nos dé su revelación, su verdad, y que Él nos llene con toda bendición. En esta noche nos gozamos en Dios, en sus maravillas, en su poder, en su grandeza. Es el Dios santo, el poderoso. Así que honramos a nuestro Dios y pedimos que hoy su palabra transforme su vida y que Dios traiga respuesta a muchas inquietudes. Muchas veces necesitamos que a través de su palabra Él nos hable. Pedí que el Señor a través de su palabra traiga una respuesta a una necesidad y que su palabra nos edifique. Necesitamos que la mano poderosa de Dios esté allí. Así que vamos a orar para ir a la palabra de Dios esta noche. Padre, gracias te damos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que te manifiestes poderosamente. Hoy anhelamos que esa palabra, Señor, haga un efecto poderoso en nuestra vida y que tú rompas las cadenas, que tú rompas yugos, que toda influencia de las tinieblas quede sin poder en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te honramos a ti y te damos toda la gloria, toda magnificencia, porque tú eres el santo y el todopoderoso. Bendito es el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a tener lectura de la palabra de Dios esta noche en Juan capítulo 1, versos del 1 al 13. El verbo hecho carne. Hoy vamos a hablar que el Señor vino, pero los suyos no le recibieron. Bendito es el nombre de Jesús. Dice así la poderosa palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y a través de esta palabra, la Escritura nos habla acerca de Jesús, que fue enviado para traer salvación al hombre. Dice que aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en mundo de oscuridad, y Dios envió su luz para que nosotros no continuáramos tropezando, sino que al encontrar esa luz pudiéramos caminar en rectitud, en obediencia, en bendición, la gracia de Dios estuviera sobre nosotros y pudiéramos estar en una comunión perfecta con Dios, por cuanto nuestra vida era una vida que debía satisfacer a Dios. Y dice la Escritura que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando leemos esta palabra, esto nos da un poco de indignación, ver todo el esfuerzo que el Señor hizo para enviar a su Hijo, el sacrificio del Señor de despojarse de su investidura como Dios, dejar su trono de gloria para venir a esta tierra. El esfuerzo y el sacrificio y sobre todo el riesgo, porque es importante saber que si Cristo no hubiera podido cumplir el plan del Padre, no se hubiera podido dar la salvación de nosotros. Si hubiera fallado el plan de salvación, nosotros no nos hubiéramos salvado y esto hubiera puesto en riesgo el trono del Señor. Lamentablemente, esa verdad que vino a este mundo no fue recibida. No recibieron al Señor de gloria, no recibieron al Salvador del mundo. Rechazaron al Señor, lo menospreciaron, no admitieron que este era el Salvador, aquel que podía cambiar al mundo, que podía cambiar la gente, que podía cambiar nuestra vida, que podía hacer una diferencia para que nosotros pudiéramos tener una vida de bendición. Lastimosamente, esta acción se repite continuamente en el mundo, donde vemos que no se recibe el Salvador. Muchas personas, a pesar de haber oído y de estar escuchando constantemente el mensaje de salvación, la gente lo rechaza. Y nos preguntamos por qué la gente rechaza el mensaje de salvación. ¿Por qué la gente no le da importancia al mensaje de salvación? Sencillamente porque el mundo está en la maldad, el hombre está en desobediencia y no quiere acercarse a la luz porque sabe que sus obras son malas y prefiere mejor continuar en las tinieblas que alcanzar la bendición de la vida eterna. Y es triste esta realidad, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Cuántas veces se anuncia, cuántas veces se predica el evangelio, cuántas veces se envían misioneros a llevar la palabra de salvación, cuántas veces se anuncia por las calles, por las ciudades, por los pueblos, por las regiones, la salvación, pero nadie acepta la salvación, nadie quiere la salvación, sencillamente porque desconocen su perdición. Quizás si el hombre conociera su perdición, dijera, vale la pena salvarse. Pero lastimosamente el que está perdido no sabe que está perdido. El que está en esta condición de pecado piensa que es su futuro y que ya es su destino, que no hay alternativa para él, que ya no hay solución para su condición. Aquella persona que de pronto entró en transgresión, desobediencia, rebeliones, asesinatos, violencia, maldad, infidelidades, fornicaciones, lascivias, inmundicias, hechicerías, satanismo, piensa que ya no hay alternativa para su vida, que ya no hay una manera de salir de esa condición. Pero la Biblia habla que Dios envió a Jesús, Él envió al Salvador para que el Señor rescatara al hombre que estaba absolutamente perdido. Y dice la Escritura que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él fue enviado al pueblo de Israel, pero el mismo pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel
ha rechazado al Mesías y aún están esperando que venga el Mesías, pero el Mesías ya vino y es Jesús. Pero ahora viene por segunda vez sin relación con el pecado, sino para establecer juicio y justicia de Dios sobre esta tierra. Pero dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la gran bendición que usted tiene. Esta es la gran bendición que Dios nos da. Esto es la gracia de Dios para con nosotros los hombres, para con nosotros los que necesitamos que su salvación toque nuestras vidas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición es que todo aquel que reciba a Jesús como Salvador de su vida, recibe la potestad de ser manifestado, de ser hecho hijo de Dios. La Biblia es clara con respecto a esa naturaleza de hijos de Dios. Note bien que la Escritura establece que solamente se le da potestad de ser hechos hijos de Dios a los que reciben y creen en el nombre de nuestro Señor. Pero lastimosamente la gente piensa que todos son hijos de Dios. La Biblia establece que el Señor solamente da la naturaleza, la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando recibimos y creemos en el nombre de Jesús, que es el Salvador del mundo. Si una persona no recibe, si una persona no cree en el Señor, no se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender esta mecánica de la salvación, porque muchas veces la gente piensa que todos somos hijos de Dios. La religión tradicional dice que todos somos hijos de Dios. El común de la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia establece que ser hijo de Dios es un acto que Dios hace, es una manifestación del poder de Dios cuando alguien recibe la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando alguien recibe esa luz que vino a este mundo. Mientras una persona esté en la oscuridad, no podrá ser manifestada hijo de Dios, porque los hijos de Dios somos los que están en luz. Si una persona no está en luz, si una persona no recibe la verdad de Dios, si una persona desconoce la salvación de Jesucristo, no puede ser hijo de Dios. Así que muchas personas que están con nosotros, de pronto usted tiene parientes, de pronto usted tiene vecinos, pero si no han recibido a Cristo, no son hijos de Dios, solamente son criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios se manifiestan con la luz, se manifiestan cuando reciben a Jesús, el Salvador, para sus vidas. Así que es un privilegio, es un gran compromiso haber recibido al Señor, haber recibido el nombre de nuestro Señor, porque eso nos acredita, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que ahí es donde entra la paternidad de Dios a nuestra vida. Cuando recibimos a Jesús como Salvador de nuestras vidas, inmediatamente se activa la paternidad del Padre Celestial sobre nuestras vidas y empezamos a recibir las bondades de esa paternidad, la protección, la provisión, el cuidado, el Señor, la defensa de Dios sobre nosotros, la protección de lo alto sobre nuestras vidas. Empieza Dios a derramar las bendiciones sobre nosotros. Por eso es importante que estemos anunciando la palabra de vida,
Por eso es importante que nosotros declaremos que Dios es el poderoso. Por eso es importante llevar el mensaje de salvación. Por eso es importante lanzar la palabra de vida. Porque a través de la palabra de vida, a través del mensaje de salvación, podemos lograr que Dios establezca y dé potestad a muchos para que sean hijos de Dios y reciban esa paternidad que es de gran bendición para nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Así que qué bendición es que esa luz que vino a este mundo pueda tocar nuestra vida y generar una metamorfosis, un cambio en nuestra vida. El poder de Jesús genera un cambio y te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué bendición es que nuestra naturaleza sea cambiada por esa naturaleza que contiene la naturaleza de hijos de Dios. Así que Dios nos genera un cambio en nuestra vida a través del poder de Jesucristo. Jesús en nuestra vida genera la potestad, el poder, la autoridad de ser manifestados hijos de Dios. Así que es una bendición cuando usted recibe al Señor como Salvador de su vida. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, allí le viene el paquete de la paternidad, le viene el paquete de la gracia de Dios, le viene el paquete de la salvación del Señor, cuando usted recibe esa salvación que es en Cristo. Por eso tenemos que gozarnos en Dios. Todo aquel que ha recibido al Señor, ha recibido la paternidad de Dios. Es decir, que ya no está solo, ya no está el vacío. Ahora está la presencia, la gloria, el poder, la gracia, la luz, para que no tropecemos más en medio de este mundo de oscuridad y tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Los cuales, o sea, los hijos de Dios, los cuales se le ha dado potestad, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche bien lo que habla la palabra de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de la voluntad de la carne. Es decir, que usted no puede tomar una persona y convertirla en hijo de Dios porque no es voluntad de carne. Muchas veces tenemos el deseo de que nuestra familia se vuelva a Dios, pero no es voluntad nuestra. No tenemos tal potestad para tomar a un pariente y convertirlo en hijo de Dios, porque eso es potestad de Dios. Porque es voluntad de Dios. O sea, Dios es quien decide, no somos nosotros. Dice ni de voluntad de varón. O sea, no es el poder del cristiano que usted lo va a usar para que otro se convierta. No es la naturaleza de la carne, no es el consejo, no es la orientación. O sea que no podemos tomar una persona y a través de una conversación llevarla a ser hijo de Dios, porque eso solamente es voluntad de Dios. Entonces son engendrados por voluntad de Dios. Mire lo que nos enseña la palabra. Y aquí está la palabra engendrar. O sea, somos, procedemos del mismo Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Es decir, que si usted ahora es cristiano, es porque Dios lo engendró en su voluntad. Entonces, al ser engendrados por Dios, entonces Él se convierte en nuestro Padre. Qué bendición es poder entender estas verdades. Qué bendición es que Dios nos engendre por su voluntad. Que Dios opere y que nosotros seamos creados en la voluntad perfecta de Dios, en una naturaleza diferente, porque ahora nuestra vida, además de ser natural, es espiritual. Así que somos engendrados por el mismo Dios, porque no es voluntad de hombre
ni de carne, ni de sangre, es voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso significa que dos creyentes, una pareja de creyentes, esposos, no pueden decir, bueno, como somos cristianos, el hijo que vamos a tener sale cristiano, porque no es engendrado de sangre, sino de voluntad de Dios. O sea que Dios es quien tiene la potestad de elegir quiénes son sus hijos. Y si Dios te ha elegido como su hijo o su hija, es una grande bendición. Así que tenemos que gozarnos en Dios por sus misericordias, por su voluntad para con nosotros. Y esta es tu oportunidad de recibir a Jesús como Salvador. Si tú recibes esa luz, si recibes aquel que fue enviado para salvarte, lo más seguro es que Dios te va a engendrar como hijo y vas a tener la protección y la paternidad de Dios. Así que en esta noche, haz conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, hoy has hablado a mi vida, hoy has hablado a mi corazón, y reconozco, Señor, que tú eres la luz que vino a salvar este mundo. Hoy, amado Jesús de Nazaret, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y te doy gracias, porque hoy mi vida, Señor, comienza en una expectativa de esa paternidad de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, crea que Dios se ha manifestado en su vida, y a partir de hoy, en ese corazón sincero, abierto, que usted expresó a Dios, van a empezar a ocurrir grandes bendiciones para su vida. Su vida empieza a cambiar, Dios se va a empezar a manifestar con su gracia y con su verdad en su vida. Así que nos gozamos en esta noche por sus bendiciones, por sus misericordias, porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. Es un Dios glorioso y poderoso, el cual es digno de honra, de toda alabanza y toda majestad. Así que nos gozamos en ese Dios especial, en ese Dios maravilloso que ha venido a traer salvación al hombre. Damos honra a nuestro Dios en esta noche por esta palabra y esperamos que usted atesore esta verdad, porque Dios a través de ella va a empezar a hacer una obra especial en su vida. Así que goces en el Señor por sus misericordias, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias le damos al Señor porque un día Él intervino en nuestra vida y nuestra vida cambió. Asimismo, Dios va a cambiar tu vida cuando abras tu corazón a Él. Dios te guarde y Dios te bendiga en esta noche.